Soy Alexander Apóstol, artista plástico venezolano, radicado actualmente en Madrid, bueno, desde hace varios años, y mi trabajo trata de buscar claves sociales y políticas de la historia política latinoamericana y específicamente la venezolana, a través de ciertos vínculos con la historia de la arquitectura y la historia del arte. Es parte de una serie que se llama Régimen, es una gran serie de aproximadamente 100 retratos que yo hago sobre las distintas tipologías o arquetipos de la sociedad venezolana post-chavista, es decir, de todos estos personajes que han salido o que se han generado o que se han gestado como resultado de todas las políticas y los cambios sociales que promovió el chavismo. De alguna forma, la sociedad venezolana, como muchas sociedades que se han enfrentado o que han vivido procesos políticos revolucionarios o extremos, de alguna forma la sociedad cambia de piel y va mutando y van surgiendo nuevos personajes. Y me interesaba justamente identificar cada uno de ellos o muchos de ellos a través y es como el twist que yo hago con la serie, a través de transgéneros, en la cual cada uno de ellos interpreta un personaje. Un transgénero, de alguna manera, has hecho un proceso de renovación, de transformación, de reafirmación, de un cambio de identidad a lo largo de toda su vida. Cuando un transgénero cambia, decide hacer su transformación de género, es una decisión muy pensada, muy trabajada, que está en medio de muchos traumas y de mucho orgullo, de mucha fuerza, de muchos tropiezos, pero también de mucha determinación. Es un cambio de piel absoluta en la cual durante el proceso también hay muchas cicatrices. Y justamente, salvando todas las distancias de un proceso individual y sexual a un proceso social, quería de alguna manera ejemplificar toda esta transformación y todo este cambio de piel en la sociedad venezolana, donde no está exenta de cicatrices, donde no está exenta de traumas y donde también hay mucho orgullo y mucha determinación. La sociedad post-chavista de alguna forma polarizó a la sociedad en bandos. Eso se ha visto en muchos procesos políticos mundiales a lo largo de la historia, donde de alguna manera, dependiendo de quien cuente la historia, hay verdugos, hay villanos, hay resistencia, hay héroes, en todas las esquinas, en ambos lados. Yo de alguna manera que quise trabajar desde cierta distancia con cada uno de los personajes y a través de toda esta personificación de los transgéneros, en la cual un grupo de aproximadamente 20 transgéneros van haciendo las distintas representaciones de 100 personajes. Es así como vemos a cada uno de ellos haciendo 2, 3, 8 o incluso 10 personajes, en la cual de alguna forma también hago una especie de link entre la interpretación de que cada uno de ellos hace sobre varios de ellos. Por ejemplo, quien hizo de Bolívar, de Simón Bolívar, también hace de Chávez y también hace de Fidel Castro, que de alguna forma es una trilogía eh, mitológica y muy simbólica del poder en Venezuela. Quien hace el personaje de la votante populista de antes, la asociada al proceso democrático, también es la votante populista de ahora, del proceso chavista. Entonces, la que hace, por ejemplo, el personaje de Leopoldo López, que ha sido uno de los principales líderes de la oposición venezolana, y que estuvo encarcelado durante muchísimo tiempo, y en la cual su discurso iba generalmente enviado a través de su esposa, que hacía giras mundiales y giras en el país. Quien hace ese personaje también hace la esposa. Entonces, yo lo que trato de hacer es como unos vínculos de relaciones, no solamente entre los distintos personajes en la sociedad venezolana, sino también en base a la interpretación. Creo que eso le dio o le da al proyecto muchísimas lecturas
y muchísima simbología, que no solamente es a través de los distintos personajes, sino también a través del maquillaje, que es muy cargado, es muy teatralizado, las posturas, que son muy estudiadas, muy pensadas, y el vestuario. Cuando hicimos la serie, evidentemente hicimos un guión de todos los personajes que íbamos a interpretar, y de qué postura iba a llevar cada uno, qué maquillaje iba a llevar cada uno y qué vestuario. El maquillaje, sin duda, habíamos decidido que fuera teatral, muy teatralizado, porque de alguna forma, de hecho, la serie se llama Régimen, dos puntos, Dramatis Personae, que es como se llamaba en el teatro isabelino la adjudicación de papeles, el casting. Eh, yo he visto a lo largo de los más de 20 años que lleva el chavismo en el país, cómo de alguna forma muchos arquetipos o muchas personas que de alguna manera terminan siendo un arquetipo, en algún momento de la historia van virando hacia otro arquetipo. Hay una especie, no solamente la sociedad va mutando, sino que dentro de su mutación los personajes vuelven a mutar. Es como una especie de cambio de papeles y es como una especie también del juego de la silla, en que vas dando vueltas y te vas sentando en una silla diferente. Y justamente por todo ello, quería hacerlo como una especie de representación teatral. Para ello quise hacer un maquillaje muy teatralizado en fotografía blanco y negro que acentuara dramáticamente el maquillaje, que acentuara y focalizara las expresiones de los rostros en una iluminación de fotografía clásica, una mesa sentado en donde realmente todo el mensaje o toda la personalidad o el carácter de cada personaje se iba a interpretar con las posturas, con las manos, con el vestuario, con la mirada y con el maquillaje. El maquillaje, además de teatral, tiene ciertos elementos tribales, porque de alguna forma la política en Venezuela ha estado, bueno, yo creo que en Latinoamérica en general, ha estado asociado a clanes históricos, sociales, de familias y de grupos de poder. Y eso de alguna manera tiene un carácter de alguna forma tribal. Son de clanes. Entonces, justamente ese tribalismo quería hacerlo presente. Lo vemos en la fotografía como con unas pintadas, unas líneas que atraviesan el rostro, blancas o negras, eh, para que de alguna manera dar esa lectura. La peluquería me interesaba que fuera también muy teatralizada, es decir, muy artificial. El trabajo que se hace con los cabellos es de alguna manera burdo, así como el maquillaje también se ve burdo. Entonces, cuando ves un maquillaje teatral desde una silla teatral, tú lo ves perfecto, pero cuando lo ves a medio metro de distancia, ves todas las costuras y ves todas las cicatrices. Y es justamente lo que yo quería o lo que pretendo que se vea en la fotografía. El vestuario, el maquillaje es muy contrastado, tiene altos blancos y altos negros. Y justamente por eso yo el vestuario buscaba lo contrario, que fuera una gama de grises como bastante pronunciada. Si bien es cierto que también hay blancos y negros, lo que buscaba era irme hacia los tonos grises, en la cual se acentuaba con el fondo de la pared un sinfín y con el escritorio que también iba a ser tonos grises. Entonces hay una especie de gris monocromo que abarca toda la imagen, donde se acentúa el rostro con el blanco y negro del maquillaje y donde se acentúan ciertos elementos que hay en el vestuario más blanco o más negro o en los anillos o en las manos o algún elemento que esté en la fotografía. Por eso te digo que aunque la manera en que hicimos la foto fue en un proceso bastante, no diría accidentado, pero sí apresurado. Nosotros hicimos las fotografías en un momento en que Caracas bueno, en todo el país se estaba viviendo unas protestas diarias, fueron 3 meses de protestas, muy violentas,
muy resistidas por ambas partes, por el gobierno y muy reprimidas por el gobierno hacia la población, en la cual se buscaban cambios sociales o cambios políticos urgentes. En algún momento se pensó que iban a haber cambios importantes y al final no ocurrió nada, pero si a ti te dicen vamos a estar 3 meses saliendo a las calles, tú te mentalizas, pero tú sales un día y sales el otro día y sales el otro día y se hicieron 3 meses que podían haber sido 6 meses o pudo haber sido un mes, o sea, no había incertidumbre con ese proceso y había mucha energía en la calle, había mucho miedo y dentro de ese proceso, dentro de ese momento fue que hicimos las fotografías. Por supuesto, cuando hicimos las fotos era muy apresurado porque era muy posible que nuestro trabajo pudiera ser mal interpretado en el momento si hubiese salido si se hubiese regado la voz, pues. De hecho, hubo momentos y hubo sucesos que nos dieron pie a que había cierta información de que estábamos haciendo las fotografías y que podía ser interpretado subversivo o sí, por lo menos dentro de ello. Entonces, eso era un riesgo no solamente para quienes hacíamos, los que estábamos detrás de las cámaras, sino los que estaban también delante de las cámaras. Entonces era un riesgo compartido en la cual como suele pasar en muchos grupos de trabajo, hay amistades y grupos de confianza dentro del trabajo, pero hay otra gente que se involucra en el trabajo que no necesariamente son ni tus amigos ni gente de confianza, son gente que está trabajando contigo simplemente. Entonces, claro, cuando eso ocurre en un ambiente tan hostil, hay sospechas de por medio y entonces prevalece el silencio. Y al final de cuentas, nosotros hicimos unas fotografías muy apresuradas, pero bajo silencio. O sea, todos estábamos muy callados haciendo las fotografías, muy callados mientras escuchábamos por la ventana todo lo que estaba pasando en la calle, todos los gritos de las personas, eh, las ballenas de agua, los tiros, escuchábamos todo eso. Y evidentemente, para entrar y para salir del estudio, de alguna forma teníamos que pasar por ahí. Entonces, por esa razón, las fotos las hicimos rápido y sí, las fotos están muy pensadas, que es lo que iba, pero de alguna manera había que tomar decisiones muy apresuradas en el momento que estábamos haciendo las fotos. Justamente ese silencio, aunque podría ser predecible, no era algo ni que lo había pensado que iba a ocurrir de esa manera, ni que estamos preparados para ello. Lo que te quiero decir es que cuando hicimos las fotografías, cuando hicimos el guión, hicimos toda una serie de personajes que queríamos fotografiar. Todos los que estamos ahí, que todos trabajamos en silencio, en una sociedad tradicionalmente bulliciosa y abierta, como la sociedad venezolana inscrita dentro del espíritu caribeño, y eso nos hizo pensar al final que de alguna forma nosotros éramos otro retrato dentro de esa serie, éramos otro arquetipo que yo no había estipulado, que yo no había clasificado, pero que me sentí de alguna manera tipificado en un personaje en el cual de alguna manera, de alguna forma, el silencio es importante. En una sociedad como la chavista, que además tiene visos con otros procesos políticos mundiales a lo largo de la historia, ustedes lo han vivido también, te das cuenta que el silencio puede ser un arma y puede ser también un estado y puede ser una defensa. El silencio es algo que está muy presente. Y así fue como hicimos la fotografía. Me interesa muchísimo y sobre todo desde que me mudé a España. Yo me mudé a España ayer cumplí 21 años que me mudé. Me mudé a España hace 21 años y eso, bueno, ha abarcado un buen proceso de mi vida creativa, más de la mitad. Y eso me ha hecho rever con perspectiva
parte de la idiosincrasia venezolana y por qué de alguna manera me he tratado de hacer preguntas. Hemos resuelto ciertos temas socialmente y políticamente de una forma o de otra. Son cosas, son temas que me apasionan especialmente, no solamente con Venezuela, sino con Latinoamérica en general, incluso con España, pero evidentemente con Venezuela es con que tengo muchas más herramientas para hablar sobre ello y para contrastar eh, situaciones. Eh, y justamente eso me ha hecho trabajar para conseguir ciertas respuestas a través de ciertos vínculos de campo creativo, que es donde también me siento más cercano y pienso que puede haber vínculos muy interesantes entre el campo creativo y los hechos sociales y los hechos políticos. O sea, es indisoluble. Entonces, yo lo que trato de hacer en mi trabajo es para explicar, por ejemplo, toda la fascinación tradicional que ha habido en Venezuela con el militarismo, con la historia patria, con Bolívar, o cómo ha habido en Venezuela toda una relación no resuelta con los problemas raciales o con los problemas clasistas. eh, Busco, para hablar de ello, busco, hurgo un poco en la historia del arte venezolana, e incluso en la literatura y en la historia de la arquitectura. La modernidad, todo el proceso moderno, ha sido muy importante en Venezuela durante todo el siglo XX y ha sido importante en Latinoamérica también. Y la modernidad fue un proceso que estuvo asociado a cambios sociales importantes, a cambios de clase importantes, cambios filosóficos, de transformación y de percepción y de identidad con la región y con el país. Entonces, para mí, tomar la modernidad, tomar la arquitectura en Venezuela es, ha sido útil para establecer vínculos en mi trabajo para poder explicar ciertos procesos políticos y sociales. Y eso también me ha hecho trabajar con la obra de ciertos artistas, como la obra de Carlos Cruz Diez, artista cinético, la obra de Pedro Centeno Vallenilla, artista figurativo, muy cercano a los discursos fascistas de la primera mitad del siglo XX. Eh, E incluso algunos otros procesos creativos como la llamada telenovela cultural, que fue todo un proceso televisivo en los años 70 en la cual se trató de elevar el nivel cultural de los venezolanos a través del lenguaje que mejor conocían, que eran las telenovelas. Son ciertos hechos o hitos creativos en la cual yo tomo para explicar ciertos procesos. Y me parece que el aporte probable, o sea, si podemos hablar de aporte de mi trabajo, es justamente tratar de canalizar y de buscar puntos de encuentro entre el campo creativo y los hechos políticos y sociales del país. En verano del año pasado inauguró una gran muestra en el K2M, curada por Manuel Segade, en la cual tomábamos distintas series, aproximadamente eran 9 trabajos, pero cada trabajo tenía muchísimo desarrollo. De hecho, estaba incluida la serie Régimen, que eran 72 fotografías las que se exhibieron. Al final eran 200 fotografías y alrededor de 10 videos, y en la cual tratamos de hacer toda una narrativa que hablara un poco de la idiosincrasia social, racial y política venezolana y latinoamericana desde mediados del siglo XX hasta ahora. La muestra estaba, bueno, dividida en diversas salas y cada sala hacía distintos vínculos. Uno de ellos, y quizás fue para mí de las más interesantes, era la sala donde mezclaba la serie de Ensayando la Postura Nacional, que son fotografías tomadas a partir de las pinturas de Pedro Centeno Vallenilla, pintor asociado a la dictadura de Pérez Jiménez en los 50, con las pinturas fotografiadas de la serie llamada Partidos Políticos Desaparecidos, que son los distintos emblemas de todos los partidos políticos que existieron en democracia y que ya no existen, hicimos pinturas con los emblemas sin
sin los textos y sin la fotografía, solamente con la base cromática, quedando como gran protagonismo toda la herencia constructiva, que es muy importante en el arte venezolano. Y esa serie, a ser contrapuesta a otra serie que habla sobre toda nuestra fascinación militar y extrema, políticamente extrema, tanto de la izquierda como la derecha, a través de las fotografías hechas a partir de los murales de Centro Nova Llenilla, que es figurativo, contraponer lo figurativo con lo abstracto cuando ambos procesos pictóricos han estado asociados en Venezuela y en Latinoamérica también en ideologías disímiles, o sea, tanto la izquierda y la derecha de alguna manera han tomado la figuración o la abstracción como parte de su discurso y siempre se han contrapuesto y de alguna manera, de alguna forma, y en Venezuela ha sido bastante pronunciada esa tensión entre modernidad y constructivismo y tradición y procesos políticos de extrema derecha o de extrema izquierda que se han asociado mucho más a la figuración. Entonces, de alguna manera, esa tensión, que yo no hablo en ningún trabajo mío directamente sobre esa tensión, pero al colocar dos trabajos míos, que uno habla de uno y otro habla de lo otro, se tensionan y se crea de alguna manera una tercera obra. Y eso fue lo que me pareció muy interesante en la exhibición y que de alguna manera lo descubrí con la exhibición misma. Y cómo ese trabajo o esos dos trabajos terminaban haciendo terminaban nutriéndose y nutriendo los otros trabajos a través de un recorrido. Es realmente lo mágico de una individual que encierre bajo proyectos tuyos a lo largo de todo tu proceso, o una buena parte de tu proceso creativo, cuando ves cómo de alguna forma la combinación o la comunicación de varios trabajos van creando nuevas lecturas y van creando nuevas obras dentro del imaginario de cada una de las personas que asistieron a la exhibición.